Uno de los problemas más importantes que han dominado la agenda internacional en materia de comercio es el que tiene que ver con los productos agrícolas, en donde se encuentran claramente diferenciados los intereses de los países ya industrializados y aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Por un lado tienes países avanzados que subsidian a su sector agrícola de manera muy importante. Por ejemplo, Estados Unidos, con más de 50 millones de dólares anualmente. También la Unión Europea lo hace, también Japón lo hace. ¿Esto qué genera? Esto genera que en estos países avanzados la producción agrícola sea excesiva, literalmente. Es decir, va mucho más allá de las necesidades de consumo de los ciudadanos que ahí habitan. Por lo tanto, una vez que tienen esos excedentes, estos países los sacan al mercado internacional. Es tan grande el excedente que generan de diferentes productos que provocan que los precios internacionales de dichos productos caigan. Lo cual, desde luego, afecta los intereses de los países en vías de desarrollo, que si bien producen los mismos productos, lo hacen ciertamente en condiciones muy distintas. Por otro lado, tienes países en desarrollo que también producen los mismos productos, pero que no lo hacen con subsidios, que lo hacen con desventajas tecnológicas, con semillas de menor calidad, etcétera, y que su única opción es vender precisamente en los mercados internacionales. En donde obviamente se encuentran con precios muy bajos que hacen económicamente inviable su propia producción, aunado todo esto al hecho de que la entrada de productos agrícolas en países desarrollados suele dificultarse por la existencia de altos aranceles, todo lo cual ha originado un fuerte debate en el seno de la Organización Mundial de Comercio y de otros instrumentos internacionales en los que no obstante es difícil que se llegue a una solución, por lo que para ello resulta imperativo que ninguno de sus miembros esté en desacuerdo. Todos los acuerdos de la OMC son por unanimidad. ¿Okay? Y es en parte por eso que las negociaciones son tan tardadas. Por ejemplo, la ronda de Doha precisamente comenzó en el 2001, ya estamos en el 2011 y todavía no termina, porque es muy difícil llegar a acuerdos por unanimidad. Dificultad para el avance del libre comercio que podría agudizarse por el clima de inestabilidad económica que se vive en el planeta y que ha hecho que muchas naciones coqueteen con opciones proteccionistas típicas del pasado. René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. En los años 90, sobre todo, México dio un salto muy importante de ser una economía muy cerrada a ser una economía de las más abiertas del mundo, con implicaciones muy fuertes para su competitividad. Algunos sectores no solamente estuvieron preparados, sino que han triunfado en el mercado internacional de manera muy significativa. Pienso en los casos de algunas bebidas, por ejemplo, en el caso de la cerveza mexicana, el caso de mismo tequila, el caso de la manufactura en general en el norte del país, sobre todo. Algunos no les ha ido tan bien. ¿Cuál sería el balance que habría que sacar en cuanto, o más bien las recomendaciones, digamos, hacia adelante? Porque sí es una apuesta grande la que hace el país hacia el futuro, y cómo hacer que, digamos, trabaje con mayor armonía, digamos, la economía mexicana para poder competir en los diferentes escenarios internacionales. ¿Cuáles serían tus grandes consejos, digamos, al productor nacional? Bueno, me parece que hay que entender que el proceso de apertura que se dio en México fue lo que se llama la apertura comercial. Es decir, abrimos la economía hacia el resto del mundo. Pero hay una cantidad de sectores de la economía nacional que son los que están altamente regulados o cerrados por razones constitucionales o por leyes, o porque son productos que no son comerciables, como los servicios, las telecomunicaciones, etcétera, que no se han abierto. Entonces, parte de la problemática que hoy México enfrenta... Los monopolios que estamos viendo en el país. Exactamente. Parte de la problemática que hoy México enfrenta para ser francamente competitivo, que lo es, pero para ser obviamente mucho más competitivo, es que la apertura comercial no se ha complementado en su totalidad de una apertura interna si quieres llamarle así. Muy importante. Y eso ha generado distorsiones importantes. Por eso no es sorprendente cuando uno estudia la situación que las exportaciones hayan crecido mucho y la economía no tanto. Porque lo que ha ocurrido es que tenemos... que no son motor. Parecería que no son motor. Un país como China es un motor estupendo y para México no funciona como Yo tal. he hecho cuentas, por ejemplo, no con China, porque las cifras chinas siempre son muy complicadas, pero lo he hecho en comparación con Estados Unidos y con Brasil. Y es lo que los economistas llamamos el efecto multiplicador de las exportaciones. El efecto multiplicador de las exportaciones mexicanas es 1.3 veces. O sea, por cada dólar que México exporta, el PIB crece 1.3 dólares. Los brasileños, 2.3 veces. Los americanos, 3.3 veces. Y una parte muy importante de por qué tenemos un efecto multiplicador tan pequeño es que no hemos hecho la apertura completa.
Y eso ha generado... Es un gran pendiente del país. Es un gran pendiente. Entonces, cuando tú me preguntas qué gran consejo tengo yo, es que hay que continuar con la apertura interna para lograr un efecto multiplicador mayor de nuestras exportaciones. Ahora, políticamente, estos consorcios no son fáciles de dominar, pero realmente como país, si pensamos en el conglomerado de los mexicanos, sería altamente positivo que hubiera mayor competencia en telefonía, en televisiones. En todo. En todo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en las manufacturas, por ejemplo? Porque la economía sí se abrió. Sí. Entonces tú ves mucha competencia en los bienes de consumo, en los bienes duraderos. Todas estas cosas sí son comerciables, esas sí se abrieron, esas sí enfrentan competencia, en esas sí estamos teniendo éxito. Y en todos los otros sectores que no son comerciables o que están altamente regulados, hay problemas. ¿Y cuáles serían los pasos para que esos monopolios, digamos, fueran cayendo? Que se diera una apertura inicialmente hacia inversionistas mexicanos, quizá, o que se abriera de plano a la competencia internacional, que tuviéramos 2 cadenas más de televisión, una británica y otra española, no sé. Bueno, a mí digamos, emitir Argentina. un juicio sobre si debe ser inversión mexicana o no es difícil y lleva algunas consecuencias de carácter estratégico y de reciprocidad en el mundo, una serie de cosas, pero lo que a mí me parece que es indispensable, además de ese debate que hay que tenerlo, es que más que hablar de esquemas de privatización o esquemas de venta o compra, lo que hay que hacer es hablar de competencia y sujetar muchas de estas actividades económicas en el país a la competencia, que es lo que hemos hecho con el exterior. Pero todos aquellos sectores que no están sujetos a la transacción con el exterior, no enfrentan tal cantidad de competencia. Incluso en términos de atracción de inversiones podría ser altamente atractivo México si tuviera la apertura en ciertos segmentos en energía, en telecomunicaciones. Sin duda alguna, Enrique. Si tú analizas, por ejemplo, la apertura en 3 frentes, la apertura de una economía, cualquiera que ésta sea en 3 frentes, la comercial, a la inversión y la apertura interna de la que hablábamos. México en la comercial es 5 veces más abierto que Estados Unidos. En la de inversión, más o menos igual, y en la interna 5 veces menos abierto que Estados Unidos. Entonces tenemos desequilibrios importantes porque no hemos podido complementar el proceso de apertura que iniciamos en los 90, bueno, y de hecho en los 80 con el ingreso de México al GATT en 86, ahí empezó un proceso de apertura. No está complementado ni con el de la inversión cabalmente, ni con la apertura interna a la que me hacía. Y esa es la razón principal por la cual, aunque somos una economía altamente exportadora, que somos la 8ª economía comercial del mundo, ¿no es cierto? No tenemos ese efecto multiplicador, en el crecimiento. Ese motor en el crecimiento y en el bienestar de muchas personas en el país, ¿no? Esa es la razón fundamental. Ahora, muchas de estas cosas requieren de cambios muy importantes de carácter jurídico, legislativo, etcétera, que se someten a un debate que ya lo hemos vivido durante muchos años en México, en el Congreso. El asunto de concesiones. Concesiones es muy complicado. Sin embargo, creo que sí hay cosas que se pueden hacer para inducir una mayor utilización de insumos mexicanos en las exportaciones mexicanas, sin volver al proteccionismo. Porque el grave error que podría cometer México es volvernos a enconchar y entonces perdemos competitividad aún más y no somos competitivos para exportar. No, y los tiempos ya no dan. Y no dan para eso. Entonces, lo que hay que encontrar son mecanismos de carácter financiero, de atracción de inversión extranjera directa, etcétera, que permitan aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. Y así, el efecto multiplicador de las exportaciones crecerá. ¿Y cuáles son los detonadores de la economía nacional? También hace poco tuve como invitado al embajador de Colombia y ellos están creciendo tasas del 7-8% anual en un país que todavía tiene, aunque van mucho mejor que lo que estaban hace 10 o 15 años, todavía tienen muchísimos problemas internos de seguridad, en fin, de 1000 cosas, de infraestructura, etcétera. Y a pesar de ello, el crecimiento es muy elevado. Y una de las razones que decía el embajador es que habían utilizado a Ecopetrol, la empresa nacional de petróleo, como un gran detonador de una serie de cadenas productivas. En el caso mexicano, ¿tú dónde encontrarías esos grandes detonadores? Bueno, obviamente no lo tenemos en Pemex, que debiera ser uno muy natural, ¿no? Si tú analizas los componentes de la demanda agregada, es decir, el consumo interno, el consumo de gobierno, la inversión y las exportaciones, lo que ha crecido en las últimas década y media o 2 décadas, más que cualquier otro, son las exportaciones. Por diferencias muy notables, las exportaciones han estado crece y crece y crece.
Y el problema es que no detonan el crecimiento por el efecto multiplicador al que hacíamos referencia. Ese efecto multiplicador tendría consecuencias en los otros componentes de la demanda agregada. Entonces, poder resolver Pero se diluye, digamos, se pierde mucho porque un altísimo contenido de lo que exportamos es algo que importamos. Entonces no tiene el efecto multiplicador. Pues si tú compras una caja para poner tus plumas para exportar, la compras en Taiwán, bueno, pues ya los empleos que se exigieron para la caja ya no los tuviste aquí. Ahora la compras aquí, empleaste a los que hicieron la caja, a los que hicieron el cartón, a los que hicieron... ¿Sí me explico? Entonces el efecto multiplicador se nos diluye mucho porque tiene un alto contenido importado y no nacional. Entonces todo aquel esfuerzo que se pueda hacer en el país para aumentar el contenido nacional, reitero, sin volver al proteccionismo, que sería una autoderrota terrible, significaría un detonador mucho más importante del crecimiento económico. Pero algunos empresarios mexicanos se quejan de que ya no podemos estar en el mercado de los textiles, ya no podemos estar en el del zapato, porque realmente el zapato chino ya puesto aquí en México es más barato que incluso la materia prima misma mexicana. Sí. Entonces, la verticalidad, digamos, organizar verticalmente a las industrias es muy complicado. Es complejo, la integración vertical no hay pero aquí sacas un tema muy importante, a mi manera de ver, Enrique, es que no debemos confundir lo que debe ser nuestra política de integración al mundo con el problema chino. El problema chino es de otra naturaleza. Sí, y además todo el mundo lo sufre por igual. Y es de otra naturaleza. Digamos, que Venezuela no sea una economía de mercado o que Cuba no sea una economía de mercado, da igual. Pero que China, que es la segunda economía del mundo y probablemente la primera en unos años, no sea economía de mercado, sí es un tema fundamental. Sí. Entonces, equivocaríamos mucho nuestros diseños de política si para enfrentar el problema chino cambiamos todo lo demás. Sí. Mi recomendación es mucho más seguir en el proceso de apertura y atender el tema chino per se, méritos, por sus propias características y méritos. Y eso me parece que es indispensable. Y ya el mundo entero está empezando a reaccionar. Los americanos y los europeos están empezando a diseñar políticas específicas con respecto a China, porque los dumpings no alcanzan, las salvaguardas no alcanzan, hay que pensar en otro tipo de instrumentos dirigidos a China. Y China, a pesar de ser miembro de la OMC, todavía no se le califica como economía de mercado. Y eso le da margen a los países que sí son economías de mercado como nosotros, de poder diseñar instrumentos específicos hacia China. Pero sería un error confundir el tema chino con el tema global. Muy bien, pues vamos a continuar con este diálogo con el doctor Jaime Serra después de este corte. El dumping es la venta de bienes en mercados extranjeros a precios por debajo de aquellos que se cobran por ventas similares en el mercado nacional o a precios que son inferiores al costo de producción de dichos bienes. Esta, que es considerada una práctica desleal en el comercio internacional, busca debilitar o eliminar a la industria local de manera dirigida y dolosa para luego, una vez que quien lo practica se ha apoderado del mercado local, elevar los precios.